Bien, vamos entonces a continuar con el tema de la justificación por la fe. Y toca, hermanos. Y bueno, vamos a recopilar un poco. Sé que el tema no es tan sencillo y es por la sencilla razón de lo que decía la hermana Juaida acá. Miren, en este texto que el Señor eh, nos enseñó, dice en la Reunión General del 3 de septiembre de 1889, muchos que han profesado creer el mensaje del tercer ángel han perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe. ¿Sí? Ni siquiera uno entre 100 que entienda por sí mismo la verdad de la Biblia sobre este tema, la justificación por la fe, que es tan necesario para nuestro bien presente y eterno. Esa es la otra proporción de que ya hablaba, ni uno en 100, o sea, menos del 1%, imagínense en eso. Tome, En, pero ahí ese es otro contexto, ¿no? O sí, sea, es ahí otro, no está hablando es del contexto de lo que es el mensaje del tercer ángel, no de los que serán salvos. claro. Ella dice otra proporción cuando dice de los que están anotados en el libro de la iglesia, pero que no están anotados en el libro del Cordero. Este es otro contexto, sí. Entonces, menos del 1% en esa época, miren, en esa época, 1889, que ya había pasado el famoso año 1888, no había ni uno en 100. Entonces, y hoy en día esto ya es, yo no me puedo imaginar qué proporción puede haber, porque sí se perdió esa doctrina de la justificación por la fe, enlazada con el tercer ángel, tal cual como el Señor nos lo mostró el sábado pasado. ¿Mm? Bien, entonces por eso estamos y el Señor desea que no solo que estudiemos, sino que lo lleguemos a vivir. Y Tommy, es hay el algo deseo. que me llama la atención, es que dice ahí que se perdió y en ese momento la iglesia ya no era Filadelfia, sino la Odisea, ¿cierto? Sí, el Porque hermano. cuando la hermana Helen White habla de que la Odisea estaba llena de orgullo, de codicia y de amor mundanal, no era de Filadelfia, era de la Odisea. Sí. De hecho, después de 1888 se empieza a hablar que ya están en la Odisea. Katie Jones, la hermana White, todos ya empiezan a decir que son la iglesia de la Odisea. Que ya cambió de fase la historia allí de la iglesia. Bien. Entonces, pues por eso estamos estudiando, hermanos, esta doctrina y el deseo del Señor que la vivamos. Desde luego esto se aprende viviéndolo. Y es muy bonito este mensaje que el Señor le entregó a Wagoner y a Jones. Por eso estamos estudiando un sermón, estamos leyendo y viviendo, volviendo a revivir este mensaje que el Espíritu Santo dio forma. También quiero mostrar otro texto porque, pues, para justificar por qué se eligió este sermón, este discurso de Jones y como para introducir el tema de la justificación y todo esto, y por qué este que él dio en la conferencia general en 1893. Listo, está justificado aquí en este texto de la hermana White que dice lo siguiente. Se me ha dado instrucción para que emplee aquellos discursos suyos que fueron impresos en los boletines de la Asociación General de 1893 y 1897, que contienen poderosos argumentos en relación con la validez de los testimonios y que sustentan el don de la profecía entre nosotros. Se me mostró que esos artículos serían de ayuda para muchos y especialmente para aquellos recién llegados a la fe. Miren, esto se supone que era básico, ¿no? Que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. ¿Será para usted una bendición el leer de nuevo sus argumentos a los que dio forma el Espíritu Santo? Acá estamos leyendo inspiración del Espíritu Santo en esta predicación. Esta fue una carta que la hermana White dirigió al hermano Jones en 1808, 25 de julio. Ahí está la referencia. Entonces, confirma de que es por aquí que uno debe empezar. ¿Listo?
al tema de la justificación por la fe, ¿sí? Tommy, y me permite que solo quiero leerles algo que quiero como de pronto hablar un poquito más de lo que estás diciendo. Lo que dice la hermana Helen White. Dice, cuando desafortunadamente, pues el por qué es importante, llamemos en este momento que Dios puso, Tommy, estudiar sobre la justificación por la fe al hermano E.T. Jones. ¿Qué pasó con el pueblo y qué fue lo que escribió la hermana Helen White al rechazar eso? Dice, Joya de los Testimonios, tomo 5. Me lleno Sí, de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no ha cerrado el cielo para nosotros, pero nuestro curso de continuas y reincidencias nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor al destierro ni la condenación. Hemos albergado pecados graves y atrevidos. Sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciente y que de un extremo a otro hay prosperidad espiritual. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su dirigente, y está decididamente regresando hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda e incluso la incredulidad en los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquier. Tremendo. No sé si Tommy quisiera proyectarlo, pero tremendo. Sí, claro. Eso te iba a decir que Está sí. muy bueno, está tremendo, Dios mío. Yo lo tengo, pues no sé, Tommy. ¿Joyas? Sí, joya. No, creo que es Testimonio 5:2:17. Yo lo puse así. No sé si. Creo que debe ser, sí, joya los testimonios, sí. No, testimonio solito es Sí, testimonios para la iglesia. exacto. 2:17. ¿Cómo comienza el? Dice, me lleno de tristeza. Tal vez. No, en esta página no está aquí, pero podemos ubicarlo por acá. Busco otra cosa para que lo puedas buscar. No, espera, esa frasecita me sirve aquí para ubicarlo. Ok. Ya, ese está en esta edición, en la 201.2. Ya, listo. Sí, aquí está. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor del mundo han vivido en el corazón sin temor a ser descartados o condenados. Pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros. Y, sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. Sigue. Ay, no termina. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. De Egipto a Babilonia, sí. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen ni se aprecian. Dios os ha hablado. De su palabra y de los testimonios la luz ha brillado y ambos han sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. Tremendo eso. Ella misma dice que fuimos devueltos a Egipto, al desierto. Increíble, ¿no? Sí. Sí, tremendo. Y en Ahí entiende, uno 1880. dice de Egipto a Babilonia, o sea, Sí, sí tiene lógica. sí. En 1888 hay un pastor allí, hay un testimonio que dice que él tenía, o sea, ya era una generación donde tenía dudas de que la hermana White tenía el don de profecía. Y él lo expresa allí en su carta. Gracias a Dios él superó eso con la ayuda del Señor Jesús y
fue a hablar directamente con la hermana Juá y se convenció, ¿no? O el Espíritu Santo más bien lo convenció. Y él narra eso, o sea que en esa época ya había incredulidad aún en los testimonios de que el Señor le daba a la hermana Juá. Ya en esa época. Bien. Solo quiero leer algo más que dice, esto sí está en la Riviera Herald, pero solo quiero, esta partecita que es clave, dice, desde el tiempo del encuentro de Minneapolis, he visto el estado de la iglesia, por eso aquí dice, de la Odisea como nunca antes, ya no era en la Filadelfia. He oído el reproche de Dios pronunciando sobre los que se sienten tan satisfechos no conociendo su destitución espiritual. Como los judíos, muchos han cerrado sus ojos para no ver, pero hay ahora un gran peligro de cerrar los ojos a la luz y encaminar apartados de Cristo, sin sentir necesidad de nada, tal como sucedió cuando Él estuvo sobre la tierra. O sea, se está volviendo a repetir todo. Se tiene la cita del CIRA de esa Riviera Herald, de Sí, la señor, fecha. un momentico. Espéreme. Ay, espéreme. Sí, la Riviera Herald, 26 de agosto de 1890. 16 de agosto de 1890. Ok. Bien. Ok, gracias. Bien, hermanos. Entonces, esto es para seguir corroborando, confirmando el estado en que entró a la iglesia ya desde 1888. O sea, porque uno tiende a pensar que es que la iglesia de pronto sí está mal, pero es como que ahorita, ¿no? Pero es que eso viene desde allá. O sea, ahorita estamos viendo los resultados de todo lo que ha avanzado el mal, pero la iglesia no está mal desde ahorita, está mal desde allá. Tommy, Impresionante. me surge una pregunta ya que usted dice eso. Y mirando lo que la hermana dice, o sea que fuimos devueltos al desierto y no nos habíamos dado cuenta, porque es que el Estado o hubo un momento después de ese tiempo donde la iglesia mejoró, es como mi pregunta, o no, porque hemos seguido siendo la Odisea, ¿cierto? No. la i- Bueno, yo no me considero erudito en historia denominacional y todo, pero sí que he leído y como que me gusta seguir esa historia así desde la Yo iglesia también. y la verdad yo no veo eso, que la iglesia haya en algún momento levantado cabeza o momentáneamente no, todo en picada, claro, muy progresivo, o sea, con cada generación nueva empieza otro problema y otro y otro y otro. Se acrecenta el problema, pero el problema Sí, llegó, arrancó ahí, llamémoslo así. mm, la Y raíz por allá. eso hoy en día dice uno, ay, pero es que yo llegué a la iglesia y no me han explicado eso, porque estábamos en la Odisea. Ley, 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 solo ley. Sí, sí. Y es que el hecho de estar en el desierto es una condición espiritual también, como un adormecimiento, como que nada pasa, como que mm, uno vive de susto en susto, pero no, realmente como que no avanza. El Pero desierto es que, da Tommy, vueltas. ¿qué generación va a entrar? Es lo que pasó cuando los devolvieron al desierto. Quizás debe ser eso, ¿no? Sí. mm, Bien, bueno. Bueno, sigamos hermanos, entonces con el sermón de A.T. Jones. Eh, Eso nos concientiza, gracias al Señor, de por qué es tan importante estudiar este tema, la justificación por la fe. Bien, voy a recopilar rápidamente lo que se aprendió la vez pasada, lo que se confirmó y aprendió para algunos acerca del mensaje del tercer ángel, lo que es la justificación por la fe. El hermano Jones arrancó en ese sermón con este texto de Filipenses 2:5, donde dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y él explica allí que la palabra sentir se refiere a la mente de Cristo. Yo entré al griego y comprobé que es así. Y en la Biblia de las Américas dice lo mismo en la nota al margen. Ellos lo traducen como actitud, pero en la notica que ellos ponen ahí dice o mentalidad de Cristo. O sea que, bien, corroborado. Así es. Acá está hablando de la mente de Cristo. O sea que sí, sí la Biblia habla de tener la mente de Cristo.
El hermano a continuación empieza a lanzar preguntas, ¿sí? Que cuando venga ese milagro de tener la mente de Cristo, pues el yo tiene que irse, es vaciarse de sí mismo. Por eso la entrega, los afectos del corazón, para que eso sea posible. Eso es un procedimiento. Hay que verlo como un procedimiento, no hay que verlo como algo instantáneo que ocurrió cuando me bauticé o en algún momento cuando me bautice el Espíritu Santo, no. Eso es un Proceso. proceso, exacto. Lo que estamos viviendo, entonces, si no nos metemos en ese proceso, pues nunca va a ocurrir nada, así de sencillo. Entonces hay que meterle, echarle ganas a esto. Y él sigue diciendo, cuando esa mente estuvo en Cristo, él se vació de sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo llenó, le puso los dones del Espíritu Santo. O sea, el Señor se despojó de lo que Él era, de sus privilegios, de que Él es Dios, tuvo que esconder su divinidad. Todo eso usted lo puede leer en los siguientes versículos de Filipenses 2, 6, 7 y 8. Y él empieza a preguntar, ¿cuál es la mente que hay en nosotros? La del yo. ¿Y qué hace esa mente? Exaltarse. Todo el tiempo, quiere exaltarse, todo el tiempo. Y esa es la lucha que empezamos a tener, esa es la confrontación que comenzamos a tener cuando llega Cristo a la vida y se va aproximando. Entonces está la mente, dice, con la que partimos, con la que nacemos. No es otra, no es la mente de Jesús, no, es una mente del yo. Y luego entonces él va al Edén y nos muestra allí que cuál es la mente que puso Dios en ese hombre, en ese Adán, la mente de Dios. La mente, originalmente fue la mente de Dios, la mentalidad de Dios, la que tenía Adán y Eva. Pero entonces dice que cuando Satanás vino y convenció a Eva y la contaminó con esas palabras y Eva abrió su corazón a esas palabras, ¿qué mente recibieron? Dice el hermano Jones, la congregación misma decía, la de Satanás. Y así fue, la mente del yo es la mente de Satanás. Dice que el yo está en la raíz del orgullo. Y lo mismo que le pasó a Satanás, lo mismo que nuestra mente quiere hacer, de exaltarse y de que mirarme a mí mismo, ponerme en el lugar de Dios, así como el enemigo siempre quiere ponerse en el lugar de Dios. Y por acá dice entonces que cuando el enemigo le empezó a hablar a Eva, sí, le dijo, no moriréis, porque seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era agradable para comer, bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, pues ahí comió. Entonces pregunta el hermano Jones, ¿codiciable para qué? Para alcanzar sabiduría. Para alcanzar sabiduría como quién? Como Dios. Y esa es la idea que siempre el enemigo le ha metido al ser humano, que uno puede, ¿no? Que uno puede, que en el yo interior está la respuesta. Eso se maneja mucho en la nueva era, esa forma de hablar, ¿no? En El ti yoga. está el poder, el yoga, ¿sí? Todo eso es como exaltar el yo a lo sumo y que en uno está la respuesta a todo y en uno está el poder de todo. Ahí no hay Dios, no hay nada. Entonces, la mente natural es la mente, Satanás la del yo. Y con esa es la que nacemos. Y ahí quedamos. ¿Puedo Entonces aportar aquí, algo? sí, por favor. Es que ahorita que tú estabas hablando de la nueva era en el yoga y mirando todo lo que se empezó a leer nomás en esta prédica, el propósito del yoga es exactamente eso. Satanás desea que la persona, inclusive los mismos cristianos que practican yoga, se vacíen de ellos mismos. Usted ponga la mente en blanco. Adivine para qué. Para así como Jesús tenía la mente de Dios, usted pueda tener la mente de Satanás. ¿Y a través de qué? De las posturas, de los sonidos repetitivos que son invocaciones como hacían los medium. Ahora lo hacen a través del yoga, repeticiones para abrir esa puerta de la cuarta dimensión y puedan entrar los demonios y puedan habitar dentro de usted, porque usted pone la mente en blanco, usted sale del yo, porque fíjese, usted tiene que buscar su yo interior poniendo la mente en blanco, totalmente cero, se vacía, pero el objetivo de Satanás es llenarte.
y llenarte de él. Entonces es curioso esta nueva era, lo peligroso que es, como hablaba alguien que salió del yoga y ahora es cristiano católico, pero es cristiano católico, dice el gran daño que inclusive está arrastrando hoy a cristianos. Sí, sí, muy real ese daño, hermanos. Y hay cosas muy sutiles en el yoga y en los colegios y en los gimnasios y ahora todo implementan algunas cositas, ¿sí? No lo llaman yoga, pero pueden implementar algunas cositas allí. Entonces hay que preguntarle mucho al Señor para no caer en esas cosas, ¿no? Bien. Pero bueno, lo que decía acá el hermano Jones, que es que nosotros ya venimos con la mente de Satanás, o sea, desde que nacemos, ¿no? Ya el yo está ahí, entonces, pues es un problema. Sin embargo, aquí él entonces nos va a dar como qué fue lo que hizo el Señor, ¿sí? ¿Qué fue lo que empezó a hacer el Señor para no dejar eso así? Entonces vamos a leer, Pero hermana. tengo una pregunta, Tommy y hermanos, de pronto, cuando dice la mente de Satanás, ¿a qué se refiere exactamente? Yo lo entiendo como la mentalidad de él, la forma de ser de él. Porque yo puedo sola todo y no necesito de nadie. Pienso yo. ¿Hay alguna otra idea? No, es que Hermana. lo que dicen, yo creo que todo eso es cierto, pero me atrevería a decir que es más profundo. Sería bueno, yo sé que el Señor puede seguir explicando, pero ¿por qué? Porque lo estaba comparando ahorita con la tribu de Dan. Y sé que es más profundo, o sea, todo lo que están diciendo es cierto, no necesito de nadie, yo mirando lo del yoga, impresionante lo que pasó con la tribu de Dan. Entonces, sí, es muy profundo que desde que nacimos, podríamos hablarlo, nacimos enemistados con Dios. Sí, pronto ahí más adelantico voy a hablar más de él al respecto y podemos eh, reflexionar más sobre ese punto. Hermana Jessie, no sé si nos puedes ayudar, mi amor, con el siguiente. Listo, dice, el Señor no los abandonó. De haberlo hecho, nunca habría podido haber en la mente de ningún ser humano en este mundo otro impulso diferente al de Satanás mismo, ya que la mente natural es toda ella del yo y de Satanás. Pero Dios dijo, voy a deshacer eso. Y aquí para la honra y gloria de Dios, miren cómo el Señor empieza a trabajar en esto. Y acá viene un tema que mencionó la hermana Alcira y lo ha mencionado varias veces. Aquí vamos, hermana Jessie, siga por favor, que este es el mismo pedacito. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Génesis 3:15. Dios puso allí la enemistad, el odio contra el poder de Satanás, el aborrecimiento hacia las cosas que caracterizan esa mente. Dios ha implantado allí esa enemistad, y esa es la fuente de todo impulso hacia el bien, hacia la rectitud o hacia cualquier cosa noble que exista en la mente de hombre alguno en este mundo. Esa es la famosa enemistad, que no es solo la enemistad, o sea, claro, la palabra enemistad como tal significa un aborrecimiento, un odio, ¿sí? Como que nos da escozor las cosas de Satanás y bendito sea el Señor, porque Él puso eso. Pero no solo conlleva eso, sino que esa enemistad, según esto, dice, es la fuente de todo impulso hacia el bien. O sea, es por eso tenemos algo de impulso hacia el bien o hacia la rectitud o hacia cualquier cosa noble que exista en la mente de hombre alguno en este mundo. O sea que eso no es nuestro. Dios lo puso allí como una salvaguarda, como lo primero que el Señor hace del Evangelio para contrarrestar esa enemistad de la mente de Satanás contra Dios que tenemos todos nosotros. Entonces Él puso su enemistad contra Él, ¿no? Contrarresta. Si el Cira quieres decir algo más, por favor. Sí, sí, es que yo, bueno, es que yo desde Prado vengo estudiando eso y me gusta mucho como lo he escuchado en otras partes,
y siempre lo miré así y lo entendí así, y es como una base, como cuando uno construye una casa necesita buenas bases. Y el Señor deja esa base, que es Génesis 3:15, que es esa enemistad natural de impulsos también que el Señor lo deja, ¿cierto? Para la cual el Espíritu Santo pudiera trabajar en cada uno de nosotros. Y así como sucedió, entiendan que así como sucedió con Jesús, ese también, por ese mismo, o sea, eso fue como el ejemplo de lo que iba a suceder cuando Jesús viniera. Por eso dejó esta promesa. Pero por eso Jesús nace, el Padre de Jesús, el Espíritu Santo. Y como el Señor deja esa base, el objetivo de renacer de nuevo, nacer de nuevo, es que a través de esa base que el Señor deja, el Espíritu Santo puede decir dónde pararse y poder hacer que nosotros nazcamos, ¿qué? De nuevo. Y la otra parte, yo digo la otra parte del cerebro, que es la carnal, va a ir muriendo a través de que alimentemos, ¿qué? La espiritual. Pero así lo entendí cuando hablaban, es como esa base. Y lo necesitaba, esa base tenía que estar en el cerebro. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo tome el control, que con el permiso de nosotros, con nuestro libre albedrío, y Él pueda ir haciendo ese gran milagro en nuestra vida. Amén. Hermana Leonor, si nos ayuda, por favor, querida madre, con este. Pero cuando Dios pone allí ese odio al mal, pone asimismo el deseo de algo superior al mal que aborrecemos. ¿Qué es ese algo mejor? ¿Cuál es el objeto de ese deseo? Jesucristo y su presencia, la mente de Dios, vuelven al lugar del que fueron desalojados. La imagen de Dios vuelve al lugar del que fue borrado por ese engaño de Satanás. Cristo es la imagen de Dios, la imagen expresa de su persona, y cuando recibimos a Jesucristo en su plenitud, la imagen de Dios retorna al lugar que le corresponde. Por lo tanto, cuando Dios implanta esa enemistad, devuelve a la voluntad su libertad de elección, de forma que el hombre puede elegir esa otra mente. Bien, ¿algún comentario? ¿Preguntas? Claro. Entonces también la enemistad incluye el deseo de algo superior al mal, o sea, de aspirar a algo mejor, ¿sí? Entonces aquí como que está el deseo de Jesucristo, en todo ser humano está eso. Entonces como la base que dice la hermana Elcira para poder de ahí en adelante el Espíritu Santo trabajar con el hombre. Y el objetivo es de que esa imagen de Dios perdida vuelva al lugar, o sea, que fue borrada por ese engaño de Satanás, vuelva a ese lugar donde originalmente el Señor la puso, que es en nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestro ser. Y ahí se cumpliría la voluntad del Señor. Eso es como el resumen. Entonces dice que cuando Dios implanta esa enemistad, devuelve a la voluntad su libertad de elección, porque hasta nuestro libre albedrío fue cautivo por Satanás. Por eso no tenemos a veces fuerza de voluntad. Quisiéramos, pero no podemos, ¿sí? Entonces nos dio esa posibilidad de poder volverla a usar, ese libre albedrío y decidir por Cristo. Y acá hay algo que dice, Cristo es la imagen de Dios, la imagen expresa de su persona. Y dice, y cuando recibimos a Jesucristo en su plenitud, o sea, eso sí depende de nosotros. Y cuando recibimos, o sea, solamente nos queda es estirar la mano y recibir ese regalo. Aceptar con nuestro libre albedrío de que queremos que Jesús habite en plenitud en mi vida y queremos porque es que por nosotros mismos no podemos con el yo, porque esa pelea es muy grande, pero Jesús sí puede con nosotros ayudar a sacar ese yo para que Jesús ahí sí habite en plenitud, 100%. Amén. Amén. Hermana Lucy. Quería comentar sí. una cosita que me acordé cuando dice, porque hago lo que no quiero, ¿no? Sí.
Miserable de mí. Pablo. Sí, Sí. Pablo. Hermana Lucy, el siguiente. Dice, se trata de la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Si el hombre sigue esa luz, encontrará a Jesucristo tal como hizo Abraham, Cornelio y cualquiera que haya seguido ese rayo de luz. Así, Él es el deseado de todas las gentes. Ageo 2:7. Ese es Cristo. El que encuentra ese odio al mal, ese deseo de algo mejor, ese deseo de hacer el bien, ¿ya está haciendo el bien? No. ¿Es capaz de efectuar el bien aquel que es impulsado? No. Esta pregunta es clave. Entonces, el hecho de que uno tenga el deseo, el anhelo, no lo hace uno bueno inmediatamente. Por eso dice acá que si ese deseo, dice acá el que encuentra ese odio al mal, ese deseo algo mejor, ese deseo de hacer el bien, ¿ya está haciendo el bien? La congregación dice no, y él asiente. ¿Es capaz de efectuar el bien aquel que es impulsado? La congregación dice no. Entonces una cosa es el impulso, el deseo, y otra cosa es el hacerlo. Esa ya es la segunda parte de la, digámoslo así, de ese plan. Ya está la enemistad, está la base. Yo tengo el deseo, yo tengo el anhelo, pero como dice Pablo, el mal que no quiero hacer, ese hago. Y lo Tommy, que quiero hacer bueno, no lo puedo hacer. Ujú. el impulso se puede llamar también como inclinación. Claro, lo mismo. Sí. Mm, Estoy inclinado a, estoy impulsado a, quisiera algo mejor, quisiera hacer el bien. Entonces, según el hermano Jones aquí explica que eso también está incluido en la enemistad. Sin embargo, eso no me hace a mí ya justo. O sea, ya no, tener la inclinación o tener el impulso no equivale a yo ya ser justo, a hacer el bien, según Dios, ¿no? hacer usted bueno. Exacto, exacto. Eso es lo que dice el hermano Jones. Las siguientes dos se relacionan con este versículo de Romanos 3. Dice, leamos en Romanos lo que sucede, Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Y el versículo 12. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. ¿Es eso cierto? La congregación responde sí. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un pagano haciendo el bien? ¿Hace él el bien? No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Dice una voz, si un hombre tiene a Cristo puede hacer el bien, pero si tiene a Cristo ya no es pagano. Estamos hablando de los paganos. Interesante pregunta, ¿no? O sea, lo que yo entiendo entonces, cuando uno no ha empezado a caminar con Cristo, es cuando muchos en la iglesia, o sea, el estado de la Odisea es pagano. No, o sea, es raro, no sé por qué lo estoy entendiendo así, pero es como si en su momento nosotros hubiésemos creído que somos cristianos, pero realmente éramos paganos, No, eso es ¿no? diferente. ¿No? Ok. O sea, aquí está hablando de él como un pagano. Esa es De la los que pregunta. no conocen el Evangelio. Eso, eso. Por eso hay una voz en la congregación, se levantó, esa donde dice una voz, es alguien que la congregación dijo, si un hombre tiene a Cristo, puede hacer el bien. Pero el hermano John dice, pero si ya tiene a Cristo, ya no es pagano. Estamos hablando de los paganos, dice. Pero ojo, porque ahí dice, pero si tiene a Cristo, porque es que a veces nosotros creemos que porque conocemos a Jesús, no a la persona de Jesús, creemos que tenemos a Cristo. Y eso es diferente. Por eso es que él está diciendo, pero si tiene a Cristo, o sea, si Cristo realmente ha empezado a habitar en esa persona. Eso es a lo que me refiero. Eso es a lo que me Pero el refiero. hecho de que tú conozcas el Evangelio, Jesse, y tú no tienes a Cristo en tu corazón, eso se llama rebeldía. Pero no me hace pagana, se llama rebeldía. Oh, Ya, ahora sí o sea, entendí. usted Ya. se supone que acepta, quiere y está jugando a que sí, pero no, porque es que a mí me agrada el mundo, la odisea, lo que decía la hermana Helen White. Pero realmente no soy pagana. Lo peor, soy peor.
Porque juego a ser cristiana, pero no soy cristiana. Y eso es peor. Porque la palabra dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno, no lo hace. Y no lo hace es cuando Jesús está dentro de esa persona. Bien, sigamos, hermana. No, yo Perdón, que ibas a decir decir. algo más, pero yo digo No, no. acá algo, Tommy, y dice, hermanos, dice, ¿cómo podemos hablar de un pagano haciendo el bien? ¿Hace el bien? No hay quien haga lo bueno, no hay ni un, pero lo curioso es que acá dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Yo voy a decir la siguiente frase, no hay quien sea bueno, ni aún uno sin Cristo. Sí. Ese Porque texto usted lo puede sacan de... hacer obras, pero usted no es bueno. Sí, eso no lo hace uno bueno. Exacto. Que uno dice, ay, tan buena esa persona, mire cómo me da aquello, ¿realmente es buena? ¿O tiene otras intenciones? ¿O sí? ¿O realmente es buena porque realmente tiene a Jesús en su corazón? Y del fondo de su corazón fluyen cosas hermosas, porque Cristo está en uno. Amén. Sí. Ana Leonor, sigue su merced, mamá. Realmente incluso eso es innecesario. No necesitamos ir a los paganos a inquirir, nos basta con ir a los judíos. Aquí hay uno que fue judío, como vosotros y yo, Romanos 7:14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, El Pablo. que los judíos es Jesús, ¿cierto? Basta con ir a... Cuando dice acá el hermano, yo nos basta con ir a los judíos. Aquí hay uno que fue judío, Pablo, el que escribe este texto de Romanos 7:14, a eso se refiere Jones. Como vosotros y yo, o sea, profesos. Pero el mismo Pablo, escribiendo esto, dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Es que no hay uno que haga lo bueno. O sea, hay cristianos carnales. Sí, sin Cristo no se puede hacer nada bueno. Bueno según Dios, o el bien según Dios, no según los hombres. Que ya cualquiera que uno en la calle le regala un caramelo a un niño pobre, entonces ya ese se está haciendo el bien, ¿no? Pero es que hay uno que ve las intenciones del corazón. Y es por eso es ser bueno según la visión y el criterio de Dios, no el nuestro. Pero Tommy, y hermano, yo digo algo, esa persona inclusive lo puede estar haciendo, digamos, de corazón, ¿no? Pero quizás practica otras cosas, mientras Jesús es bueno, y es bueno en todo, no pecó ni aún en nada. Y a eso es que se refiere, en todo. Pero nosotros vemos solo un aspecto, no, él es bueno, no, íntegro. Sí. Pero sin Jesús es todo al 100, no es al 80, no es al 70. Sí, la mente carnal es la mente natural. ¿Qué mente es esa? La de Satanás, la del yo. Leamos más. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. ¿Qué es eso que hace aún detestándolo? ¿El bien? No, es el mal, la injusticia. Si quieres, siga, hermana, que en la siguiente, para terminar una idea completa y ahí comentamos. ¿Qué es lo que quiere hacer? El bien. ¿Qué es lo que en realidad hace? El mal. ¿Qué es lo que detesta? El pecado. Detesta el mal, el error, la iniquidad. Pero, ¿qué es lo que hace? El mal, lo incorrecto. Y la siguiente, por favor. Así, ¿cuánto bien es capaz de realizar el hombre natural? Ninguno, aunque odia el mal. ¿Cuánto bien hace? Ninguno. Desearía hacerlo, pero
¿cuánto del bien que desea logra hacer? Nada. ¿Es así? Así es. Así lo declara la Biblia. Y hemos, entonces, ok, listo. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, aquí termina la idea, no sé si pronto leemos esta partecita, hermana Lucy. A ver a dónde quiere Entonces, llegar. Ujú. ¿qué sentido tiene que alguien hable de un pagano haciendo el bien, o del judío haciendo el bien, o de cualquier hombre que tenga solo la mente natural y que por lo tanto es un hombre natural? ¿Podrá hacer el bien? No estamos hablando aquí de lo que el hombre conoce, tampoco de si tiene o no impulsos hacia el bien. No es esa la cuestión. Sintió esos impulsos todo el tiempo, ¿no es así? Tuvo el conocimiento del bien en la medida en que aborreció las cosas malas que hacía. Es claro, es más lo que él está tratando de decir. Está diferenciando entre lo que es el impulso, el conocer el bien y en hacer el bien. Yo lo veo y lo resumo como en dos, no sé. Yo digo, una cosa es hacer el bien y otra cosa es hacer cosas buenas. Okay. Y eso va unido antes de todo esto cuando dijo que Pablo que fuimos vendidos. Cuando una persona es vendida, inmediatamente se constituye en esclava. O sea, nosotros nacimos esclavos. Y esclavos que no podemos ni libertarnos porque ni la voluntad la tenemos. No podemos hacer nada. Y solo necesitamos de alguien que venga y nos ayude. Y en medio de esa esclavitud, yo sé hacer cosas buenas, pero no soy buena. Entonces cada vez me siento más pecadora, ¿sabes? Más indigna, porque no nos deja crecer, tenemos la mente del diablo, la mente de Satanás. Y cuando no quiero hacer lo malo, pues resulta que lo hago, ¿sí? Me siento más indigna, digo yo, Señor Jesús, Y definitivamente. lo que es peor, Lucy, Mm. a veces no queremos hacer cosas malas y logramos no hacerlas. Y nos llegamos a engañar tanto creyendo que somos buenas. Y ese es el engaño más grande que hay en nuestra vida. Por eso el Señor Jesús lo hace todo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque digamos, estamos contaminados, pero bueno, gracias, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí, si deseamos, ¿no? Porque por eso Él nos da el libre albedrío. Si no, pues determinamos el camino incorrecto. Si no queremos que Cristo more en nuestra vida y hacemos el esfuerzo, pero eso es Él el que le pone a uno ese querer como el hacer, ¿sí? El querer orar, el querer abandonar malos hábitos, malos caminos. Es Él, porque de nosotros no sale nada bueno. Todo esto me está dando a mí a analizar de que, no, Señor, el yo, sí, el yo, tenemos la mente de Satanás. Pero bueno, gracias a Jesucristo que Él dio la vida por cada uno de los que estamos acá, que Él nos ama y nos da ese don del perdón. Entonces, qué bonito poder experimentar ese perdón. Qué bonito experimentar que el Señor Jesús está ahí para nosotros tener más fe, para creerle y para, bueno, con la ayuda del Señor podamos abandonar todo lo malo y que Él sea nuestro guía. Eso es. A mí lo que más me aterra y lo uno con lo que leímos que dijo la hermana Helen White, y es que poco a poco, dice ella, fuimos devueltos a donde
a Egipto. A Egipto. Y en Egipto, ¿cómo vivía el pueblo? Esclavo. Y por eso fuimos vendidos. Sí. Y entonces volvemos otra vez, y un esclavo, ¿qué sabe hacer? Mira cómo el Señor le tocó tratar a esos esclavos hebreos. Y por eso desde el Señor tiene que tratarnos a nosotros fuerte. Con sufrimiento. Eso, Esclavos. para ver si Lazo recapacitamos, sí. y lazo, porque no hay de otra. Y él le duele, pero es que estamos tan esclavizados, o sea, esa es nuestra condición, nacimos en esclavitud. Es que el problema es que hubo un grupo que llegó esclavo, poco a poco se dirigió a Egipto, pero cuando nosotros llegamos, ¿cierto? A pesar de que nacimos esclavos, llegamos y entramos a todo ese ambiente esclavo, o sea, nacimos en Egipto. Por eso decía un hermano que el mundo es Egipto, pero la hermana Helen White decía, nos devolvieron, estamos volviendo a Egipto. ¿A qué? A la esclavitud. ¿Sin quién? Sin Cristo. Por eso era importante y es importante el mensaje de la justificación por la fe. Claro, sin Cristo somos esclavos, pero andando cada día con Él, Él nos va revelando qué es lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Y Él nos da también ese poder, si lo queremos, ¿no? Porque Él nos da el libre albedrío. Si no queremos, pues listo, sigamos en las mismas. Pero Él, ay, tan lindo, Él está ahí, ¿no? Que a pesar de que somos tan rebeldes, Él nos da y nos muestra y nos dice, hay que dejar esto no más, no Y hay más. algo más chévere, Lucy. Él a veces llega, a veces no siempre, que tú llegas a practicar cosas buenas y te dice, ven, Lucy, eso es que tú estás haciendo cosas buenas, pero me gustaría que tú fueras buena en eso. Y yo te quiero ayudar. Para eso necesito limpiarte esa área. Necesito habitar en esa área. Y necesito que las próximas obras que tú hagas, frutos, procedan de mí, porque son buenos. Y no que tú hagas cosas buenas, porque Proceder sigues de siendo Él. mala. Eso es lo que el Señor desea con cada uno de nosotros, que realmente cada cosa que hagamos proceda de Él. Cada abandono de cada lucha que tenemos, que no hemos podido, proceda de Él, no de nosotros hacer buenos comportamientos y decir ya desde ahora no vuelvo a hacer aquello, lo otro, sí, yo lo puedo hacer, pero Señor, necesito su ayuda, necesito que esa área de mi vida entre, la limpie, saque ese yo y habita ahí porque no puedo. Fui vendida, estoy en esclavitud. Mi voluntad no está perdida. Y necesito que esa parte, esa base que tú dejaste en Génesis 3:15 en mi vida, sea una realidad y vaya ocupando cada rincón del cerebro. Y vaya sanando, porque todo eso es de sanidad, porque son cosas heredadas, practicadas, traumas de nuestra infancia, problemas que vienen atrás. Y eso, como está todavía ocupando esa parte, tú puedes haber dicho y ante la sociedad tener buenos comportamientos, pero en los secretos solo tú y el Señor saben lo que tus impulsos te siguen gobernando y mandando al punto de perder la voluntad. Hay una frase que cuando ustedes estaban hablando me recordaba yo de lo que tiene nuestro corazón, ahora la boca, ¿no? Y yo decía cuán diferente es, obviamente eso no, por más de que uno lo intente, no sale de uno, ¿no? Cuando sale es porque Cristo ya ha hecho algo. Y es esta frase que uno dice, ay, yo quisiera ser así, o yo no quisiera hacer eso, ¿sí? Independientemente del defecto o de la tentación o de la condición. Pero es esa frase, el yo, ¿no? Yo quisiera, cuán Y está diferente, bien, y sí, está bien. cuán diferente es, por ejemplo, decir, quisiera Jesús que tú, ¿sí? O sea, no poner el yo por delante, ¿no? O sea, claro, Si yo pongo el yo le digo, Señor, yo no quiero seguir siendo así, pero yo sí, no puedo. eso yo no puedo. Necesito que tú me ayudes, porque ese yo me impide a mí misma.
Eso es lo que soy, es la escoria que hay en mí. Pero Ujú, necesito que seas tú, o sea, lo más sincero posible. ujú, Tienes que hablar de tu yo y decir, este yo, mm, ahí esto. eso. Este yo fastidioso, le digo yo. Ujú. Sí, Es que hay que reconocer qué hay en el yo y decirle al Señor, hey, yo tengo esto, o sea, tú me estás mostrando esto y sí lo reconozco, tengo esto, yo tengo esto. Pero me he dado cuenta que no quiero seguir así. Pero también me he dado cuenta que no puedo solucionarlo. ¿Acaso los esclavos allá en Egipto podían decidir qué comer cada día? ¿Podían llegar y decir, hoy no me voy a levantar, hoy voy a hacer tal cosa? ¿Acaso nosotros podemos llegar a decir, de aquí a un mes ya no vuelvo a caer en esto y voy a estar limpia? A veces he escuchado, no, es que si usted hace este hábito, lo repite, usted ya de ahí, ya de ahí usted ya abandona eso y ya no lo vuelve a hacer. Pero me he dado cuenta que a veces he vuelto a caer en lo mismo. Entonces a veces ya le digo al Señor, no, yo quiero hacerlo contigo, para que cuando ya tenga la victoria seas tú en mí dándome la victoria y no volver atrás. Amén. Y por eso le digo, no más, no que yo hago cosas buenas, no más, que Jesús me haga buena, porque Él habita en mí al 100. hermana Jessie, mi amor. Siguiente. Ahora piensen en esto. Aquí está el hombre natural, un hombre como ustedes y yo, y como cualquier otro que haya nacido en este mundo. Tenía impulsos hacia el bien, tenía el conocimiento del bien, aborrecía el mal, pero ¿qué es lo que hacía? La pregunta no es lo que pensaba, ni qué es lo que conocía, sino qué es lo que hacía el mal. Ahí estamos. ¿Hacía alguna otra cosa que no fuese el mal? No. ¿Sabía que había algo mejor? ¿No es así? Sí, contesta la congregación. Pues bien, no intentemos hacer pasar nuestro buen saber como si fuese buen saber. No confundamos lo que conocemos con lo que hacemos. Conocer lo recto no es lo mismo que orar rectamente. Así pues, no hacía ningún bien. Tremendo. Intentemos hacer pasar nuestro buen saber como si fuese buen hacer. No confundamos lo que conocemos con lo que hacemos. A mí me ha pasado mucho. Y la siguiente, Jessie, O sea, hay que sí, vivir. es O sea, el conocimiento que Dios te da, hay que vivirlo con Él. A veces queremos llenarnos de tanto conocimiento, pero nuestra vivencia personal con el Señor dista años 1000 con el conocimiento que tenemos. Y es que a mí me ha pasado eso, Elcira. Yo esta semana estaba pensando en eso ya más profundamente, porque yo, bueno, eso es cada uno, ¿no? Pero en mi experiencia yo leía y leía y leía, y últimamente que he estado experimentando algo diferente, o sea, no me cabe leer tanto, no me da. Y yo decía, ve, pero ¿por qué? Y yo meditaba eso, es que no depende de eso, ¿no? No es que si vaya a leer, me vaya a salvar o no, porque es que es diferente conocer a que yo lo vaya viviendo con Jesús. Es diferente, ¿no? Yo he experimentado eso. Y pasar tiempo a que si leíste solo una página, un párrafo, y si es preciso te Ujú, vas la semana a aprenderla con Jesús, a exacto. vivirla con Él. Ujú. sí, no es la cantidad, sino la calidad. ¿De quiénes estamos hablando? ¿De ustedes y de mí? Del hombre natural. ¿Soy yo? ¿Soy yo desprovisto de la mente de Cristo? Sí. Por lo tanto, aunque profese creer en Cristo, si no tengo la mente de Cristo, ¿soy yo? Sí. ¿Son ustedes? Sí. Si la Eso es mente de como Cristo soy yo. ¿Sí ven? El yo.
¿Ok? Cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que sucede con la mente cuando estamos desprovistos de la mente de Cristo. Ahora miren la siguiente que es bien hermosa. ¿Puedo poner un ejemplo, Tommy? Ujú. Sí, claro. Que escuchaba un pastor que escuchaba también sobre la justificación por la fe, y él ponía un ejemplo del gato. Y él decía, la inclinación del gato, él decía, yo dejé una vez el gato en el patio, llegó un colibrí, perdón, llegó un canario, y él lo cazó, y cuando yo llego a ver, se le veía la puntica del canario en la boca, de la alita. Y yo fui y le di duro y lo regañé y le dije, gato malo. Y lo castigué porque hizo algo indebido. Y él preguntaba, ¿es la naturaleza del gato quien lo lleva a hacer eso? ¿O es el gato que se propone hacerlo? Eso está implícito en el gato. Y eso va a que tanto ustedes como yo, como la naturaleza, la creación, quedamos sujetos, vendidos al pecado y a lo malo. Pero como yo sé que esa es su tendencia, esa es su inclinación, es lo natural de él, es lo que él sabe hacer. Y él dice, y él me puede ver que yo estoy por ahí, él sabe que yo estoy ahí, él no lo hace. Pero una vez me alejé, fue y agarró el canario. Y así somos. Vemos gente que nos rodea y mostramos lo que no somos. Pero mi inclinación está adentro. De una vez todos se van, vuelvo a ser yo, lo que realmente soy. Pero en ese momento yo me porté bien porque había mucha gente. Pero en lo secreto, en mi mente, en donde nadie puede entrar sino solo Jesús, solo tú y Jesús saben realmente quién eres. Y el Señor desea que lo que hiciste en público, como el gato mientras estaba el dueño, ahí observándolo, lo hagas en lo secreto. Tu mente no divague, que es la mente de Satanás, y empiece a consentir lo que tu inclinación, lo que tu propensión, heredada o no heredada, hábitos aprendidos, no aprendidos, nos quiere llevar a hacer. Y por eso muchas veces hemos fracasado, porque no hemos entendido nuestra naturaleza. Eso tendrá que ver con la fachada cuando nosotros, por ejemplo, en público, lo que estabas diciendo. Total. Total, yo quiero contarle, de pronto les dará risa, pero a mí me dio risa. Yo tengo 3 perritos, Mila, yo no sé, ella come muy rápido y yo ahorita la estoy separando. Y qué día me di cuenta que yo me le alejé, pero ella no se dio cuenta que yo detrás del mesón le estaba prestando atención. Pero mientras yo estuve dentro de la cocina, ella me miraba de reojo, esperando a que yo me fuera. Una vez yo me fui, o sea, ella se porta bien, ahí. Yo me fue corriendo inmediatamente al plato de canela. Yo le dije, Mila, ¿qué estás haciendo? Y me miró y se devolvió. Y ahí le dije al Señor, así somos. Mientras podamos portarnos bien, que me vean bien, todo está bien. Pero ¿cuál es mi inclinación? ¿Cuál es mi problema? Entonces el hecho no es hacer cosas buenas, sino ser buena. Y lo necesito, y necesito que Jesús haga eso en mi vida. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Dije que no lo quería hacer, dije que lo detestaba,
y aseguré que nunca volví a hacerlo, pero lo hice. Así, cuando lo detesté y decidí y volví a decidir que nunca más lo haría, y sin embargo lo hice, ¿qué me estaba sucediendo? Que tenía el conocimiento, pero no el poder. El Evangelio de Cristo, que es Cristo en vosotros, Colosenses 1:29. Eso es poder. Es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Romano 1:16. Amén. Creo que ahí está como lo que estamos hablando, ¿no? Podemos tener conocimiento, podemos tener las ganas, el anhelo, el deseo, pero no el poder. ¿Y qué es el Evangelio de Cristo? Es Cristo en vosotros, es el poder que Él está dispuesto a darnos y deseamos, desde luego. Y podemos llegar a aparentar, ¿no? Que es, por eso podemos llegar a engañarnos nosotros mismos. Sí, Y el poder es la gracia perdonadora y gracia para vencer. Ese es el Evangelio. Es gratuito. Bástate mi gracia Mi poder se perfecciona en tu en debilidad. tu debilidad. Amén. Amén. Y por eso Pablo dice, ¿cómo es que dice? Pues más me gloriaré en mis debilidades, ¿no? Porque lo que yo lo digo en mis palabras, pues más necesito de Jesús. ¿Y qué quiere decir? Más estoy reconociendo quién soy y cuánta necesidad tengo de Jesús. dejémoslo ahí. Creo que es bastante para analizarnos, meditar nuestra condición, hermanos. Y bueno, si alguien quiere decir algo más, oramos. Que yo también muchas veces cuando dice acá, así cuando lo detesté y decidí, volví a decir que nunca más lo haría y sin embargo lo hice, eso me ha pasado a mí. A mí también. Fue cuando le dije al Señor, ya no más. Y me di cuenta que lo hice yo sola y mis obras fueron como trapo de inmundicia. Y decidí que me ayudara. Esa noche lloré y clamé y pedí ayuda porque pues yo también deseo crecer de gloria en gloria con Jesús. Y es que eso duele más, ¿no? O sea, cuando uno tiene el yo, o sea, por delante y la justicia de uno por delante y pasan esas cosas y uno dice esa clase de cosas de que nunca más, cuando pasa duele más que si uno mejor se hubiese quedado callado, bueno, lo que sale de uno, ¿no? Pero duele más Claro, por el es yo. volverle a fallar a Dios, o sea, uno dice, pero qué, A veces yo, digamos, yo no me da dolor lo que le hice a Dios, sino me da dolor de por qué no me salió. O sea, que yo no lo pude hacer. Es más grave aún. Quisiera poder sentir tristeza por ofender a mi Señor, pero muchas veces no la siento. Lo que siento es una ofensa contra mí, yo que mi yo se ofendió porque no me salió, porque no lo pude hacer yo a mi manera. yo tolo, como decía mi sobrina, yo tola, sin Jesús. Eso es tenaz, sí, es que esa lucha es muy dura. Y a veces pasa, por ejemplo, a mí me ha pasado las dos cosas que va a nombrar, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Porque si uno no tiene que tenga victoria 100% en todo, ¿no? Porque ya estaría en el cielo, ¿no? Pero es muy interesante cuando uno está el yo por delante y el Señor lo reprende a uno, pero uno cae a veces en decir, ay, si lo hubiese hecho lo contrario, pero si hubiese hecho lo otro. Pero es que ya pasó, o sea, simplemente salió lo que hay en ti. Y es muy diferente a ser consciente cuando Jesús te dijo, que esa es la reflexión y la meditación que uno hace con el Señor, y tú rechazaste esa voz, ¿no? Entonces, esto, siempre el Señor trata
por algún modo en ese momento decirle a uno, pero como uno está alejado del Señor, uno no cae en cuenta, ¿no? Pero después de verdad, cuando uno medita con Jesús, ahí estuvo Jesús, pero pues el yo no deja que lo escuches, el yo no deja que estés con él. Acá hay algo que quiero enlazarlo con lo que leímos ahorita la hermana Helen White. Dice, pues está hablando del Evangelio, la última, dice, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El problema, como lo decía aquí la hermana Helen White, que sucedió con el pueblo, es la duda e incluso la incredulidad, como dice la hermana, en los testimonios del Espíritu de Dios. Y debido a eso y a la duda realmente de que hay poder en Jesús, de poder ser restaurados, pues por eso todavía estamos en Egipto, vendidos al pecado, esclavos. Y no creemos a veces en el fondo de nuestro corazón que realmente tú y yo podemos llegar a ser 144,000. Que ese es el poder de Dios en tu vida y en mi vida. Quería que oremos y los invitamos cordialmente en la tarde para seguir este maravilloso tema de la justificación por la fe. ¿Alguien desea orar? Despedirnos en oración para ir a almorzar. Vamos a orar. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que nos concedió a su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y nos conceda el Espíritu Santo para poder caminar esta vida cristiana. Señor Jesús, cuántas resoluciones hemos hecho en nuestra vida, cuántas decisiones hemos hecho sin ti, Señor. Cuántos hábitos externamente hemos tratado de cambiar y ni siquiera externamente hemos podido lograrlo. Está el anhelo allí, Señor, que tú colocaste. Está la enemistad hacia las cosas del mal. Está el deseo, Señor, que tú colocaste de algo mejor, de ser mejores. Y te damos gracias porque no abandonaste al ser humano y porque a nosotros como personas no nos abandonaste, nos recogiste, nos estás limpiando. Estamos como en un hospital, Señor, donde padecemos de diferentes enfermedades, pero en todas ellas está el yo, el cual queremos crucificar en tu nombre, Jesucristo. Bien dijiste, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bendito Salvador, queremos que esa palabra se cumpla en nuestra vida. Podamos negar a ese yo, podamos con tu ayuda, con tu poder, Señor, sepultarlo, negarlo, tomar nuestra cruz, Señor Jesucristo, poder seguir transitando por este camino que conduce a la Canaán celestial, anhelantes de ser esa hija de Sión, Señor, esa hija tuya, simbólica de la iglesia, la última generación de los 144,000. Bendito Salvador, te rogamos que podamos, Señor, meditar en esta tarde sobre estas cosas de nuestra condición, nuestra verdadera condición. Que nos pongas en la mente cuántas veces, Señor, hemos hecho nuestras propias justicias. Hemos tratado de cambiar nosotros, pero realmente no se ha cambiado nada porque el gusto está allí. Las ganas están allí. Tratamos de camuflarlas, de esconderlas, pero allí está quien realmente somos, en los secretos, Señor, donde tú solamente conoces, Señor, nuestras verdaderas intenciones y los deseos corruptos, Señor, que tenemos. Líbranos, oh Jesús, tu poder se manifieste en nosotros y puedas habitar en nosotros en plenitud, Señor Jesucristo. Alabado y engrandecido sea tu santísimo nombre, Señor. Concédenos tu bendición, Señor, ahora para el almuerzo, que podamos tener un feliz retorno al culto de la tarde, Señor. Congréganos, Señor, en derredor tuyo, en tu dulce y precioso nombre, Señor Jesús. Amén.